Bueno, vamos a intentar con hacer un código HDL donde vamos a mostrar un multiplexor de 4 a 1. Vamos a hacer el esqueleto primero, la arquitectura de que vamos a meter, no sé, 4 entradas, y el multiplexor se trata pues es de 4 a 1. O sea, tenemos una sola salida, por lo tanto necesitamos para 4 entradas 2 líneas de selección, y de una vez le vamos a poner nombres. Bueno, estamos haciendo algo rápido así. Por ejemplo, esta es la entrada A, esta es la entrada B, la entrada C y la entrada D, y tenemos una salida llamada Y, y tenemos dos líneas de selección, que esta la vamos a llamar S1 o S corchetes 1, y esta le vamos a llamar S0. Entonces ya sea que creamos 2 bits o un vector de 2 bits llamado S. Dentro de eso la idea es crear un multiplexor de 4 a 1 a través de multiplexores de 2 a 1. Entonces internamente nosotros vamos a tener dos multiplexores de manera estructural. O sea, vamos a crear dos módulos. Vean aquí, por ejemplo, vamos a crear un módulo de un multiplexor de 2 a 1 que solamente necesitamos una línea de selección. Lo mismo acá, pues vamos a reutilizar ese código de HDL para hacer un multiplexor de 2 a 1, donde prácticamente ese mismo código de HDL vamos a crearlo, y ya lo vamos a enlazar precisamente con nuestro módulo top, que es el que nosotros hicimos acá, y vamos a utilizar esta línea de selección en donde a ver, voy a colocar mejor esto, donde vamos a utilizar esta misma línea de selección. Y perdón por no sé dibujar aquí en esta. Y vamos a enlazarlo con solo esa línea de selección, y a partir de esto, con la misma selección S1, vamos a agregar otro módulo de otro multiplexor de 2 a 1, porque estas salidas, si ustedes observan aquí, vamos a ponerle en color rojo, estas las vamos a mandar a esta entrada, que sería mi multiplexor de 2 a 1, y la otra línea de selección de este multiplexor sería la línea llamada S0. Entonces, si se da cuenta, utilizamos 3 multiplexores de 2 a 1, y es lo que vamos a hacer, que las salidas de estos dos multiplexores van a ser la entrada de este tercer multiplexor, y vamos a idearlo en el código HDL con el mismo código del multiplexor de 2 a 1. Realmente es muy sencillo, pero primeramente la idea de cómo hacerlo. Entonces nos vamos, así como iniciamos el dibujo y como fuimos el procedimiento, vamos a hacerlo en HDL. Vamos a crear un proyecto nuevo, le vamos a llamar MUX de 4 a 1, y estamos utilizando, acuérdense, la tarjeta TAN Nano de 9K, que es el de Gowin, en la versión
en este paquete de 88P hice 6 y 5, es el LV, y ya creamos nuestro proyecto. Vamos a crear el archivo system.verilog, o sea, la extensión .sb. Igual podemos llamarle mux de 4.1, puede ser igual o con diferente. Vamos a crear el módulo, que es el top, le vamos a poner también punto y coma y fin. Entonces aquí nosotros empezamos a crear la estructura externa, que es el cuadro que decíamos, donde vamos a tener input logic, las entradas A, B, C, D, y una salida, vamos a llamarle, perdón, tenemos también, voy a colocar otro input logic por si cambiamos los vectores. Decíamos de la variable S, vamos a crear las dos, a S1 y S0, que serían las entradas, las líneas de selección, más la salida, que es el output logic Y, ¿no? Entonces aquí nosotros ya creamos el cuadro general. Voy a crear aquí, perdón, nos faltó en la configuración decirle al sintetizador que vamos a utilizar el system.verilog. Bueno, ya nosotros podemos sintetizar simplemente para probar que no hay algún error. Observamos que no. Podemos ver, bueno, el schematic viewer, vamos a imaginarnos que creamos el cuadro. Ahí no me dibuja el cuadro, pero ya me creó las entradas, las líneas de selección, y aquí nosotros vemos el ABCD más S1 y S0 más la salida Y. Es como hacer el cuadro que habíamos hecho dentro de eso, no toda la parte externa, ¿no? Entonces es el cuadro externo, tenemos entradas, las ABCD, las entradas S1 y S0 de abajo, mientras que Y en la salida. Pues es lo único que acabamos de hacer ahorita. Entonces ahora vamos a hacer lo de la parte interna, que sería crear mi módulo. Entonces podemos hacer por fuera mi módulo de multiplexor de 2 a 1, le vamos a llamar así, donde efectivamente tenemos que es el multiplexor 2 a 1, pues entran dos entradas, le vamos a poner, no sé, le vamos a poner diferente X y Y, perdón, vamos a llamarle bueno, como viene en el libro, D1 y D2, por ejemplo, datos, y tenemos, voy a crear el de las líneas de selección, que podemos llamarle igual, S1, S0, y mi salida, output logic Y, también podemos ponerle punto y coma y fin de módulo. Entonces ya creamos ahora mi módulo de 2 a 1, que estamos creando aquí, como se ve en el dibujo, los modulitos, ahora esta parte del cuadrito, ¿no? Pero se van a repetir. Entonces vamos a crear, ¿cómo creo yo un multiplexor? Ya utilizando, no sé, compuertas lógicas o una línea de código HDL que me haga la función del circuito combinacional correspondiente al multiplexor de 2 a 1. Entonces habíamos tomado en cuenta anteriormente que en el libro nos marcaba hacer un circuito combinacional en donde la salida para hacer un multiplexor utilizábamos perdón, aquí me equivoqué, en la línea del multiplexor de 2 a 1 nada más necesitamos una sola línea de selección, que es la que nosotros mostramos aquí. Voy a regresarme otra vez. Si ustedes observan, en este módulo multiplexor solamente utilizamos esta línea de selección, esta que está aquí, ¿no? Lo mismo para cada módulo, solamente una línea de selección, y aquí me faltó, esa es la que se borró, ¿no? Es la línea de selección. Bueno, entonces es solo una línea de selección. Entonces aquí en la línea, de la creación del circuito combinacional, le estamos diciendo que la salida Y que me marca aquí va a ser igual, dependiendo de la línea de selección,
signo de interrogación, el primer dato que debo arrojar es la entrada cuando la línea de selección vale 1, que en este caso voy a considerar a D1, 2 puntos. De lo contrario, cuando S vale 0, posiciono ahí la otra entrada que sería D2, y con esto hemos creado nosotros nuestro módulo de multiplexor de 2 a 1. Es muy sencillo, nada más estamos recordando aquí cómo se hace ese multiplexor. Nosotros aquí, vean, ya observamos que en un módulo de la línea, creando el circuito combinacional, sí me muestra inclusive la forma representativa de un multiplexor, que de hecho aquí dice MUX, con entradas a 0 a 1, que se van a las variables que nosotros definimos como entradas de 1 y de 2, y su línea de selección llamada S, que observamos nosotros aquí, y tenemos la salida que se va a nuestra variable llamada Y. Entonces ya creamos nosotros un módulo de 2 a 1 en código HDL. Entonces nosotros aquí vamos a proceder a crear ahora un multiplexor de 2 a 1. Si quisiéramos otra vez crear llamar, vamos a decirlo así, a este módulo desde el módulo top. Entonces vamos a ver el nombre del módulo, que sería MUX 2.1. Aquí estaría relacionando estas dos entradas de 1 y de 2, o sea, estas dos primeras, con qué la quiero relacionar con la línea de selección. Aquí nosotros vemos, con base en el dibujo, quiero agregar estas dos líneas. Voy a empezar a agregar este módulo, que es el que estoy agregando. Si yo quisiera llamarle, por ejemplo, vamos a ponerle el nombre M1, a este le vamos a poner el M2 y a este le vamos a poner el M3. Entonces yo voy a empezar a llamar dentro del módulo top al M1, y este M1 lo voy a relacionar entonces con la entrada A y B en esta posición de mi multiplexor. Entonces vamos a crear aquí que mi módulo le estoy llamando M1, y si nosotros observamos aquí en el módulo, lo primero que encontramos son las entradas de 1 y de 2, que voy a relacionar con las entradas AB, y luego voy a relacionarla con, si ustedes observan, esta línea de selección es mi llamada S1. Entonces aquí voy a colocar mi S1, que la tengo declarada aquí, y posteriormente de la S1 que viene sobre esa estructura viene por fin al final la salida, y esta salida le voy a llamar, vean, si ustedes observan, yo no puedo llamarle Y porque esta salida es interna. Si ustedes observan aquí, la salida esta que estamos teniendo de este multiplexor S1 no es la salida Y que declaré en el módulo top, sino esa salida se va a la entrada del otro multiplexor. Entonces vamos a llamarle, a lo mejor aquí le vamos a llamar Y1 y Y2 de manera interna. Entonces voy a declarar antes, voy a declararle Y1 y Y2, que serían mis cables, y entonces voy a relacionar con Y1, vamos a ponerle que se llame Y1, que es la de arriba, y con eso ya tenemos que se va a un cable llamado Y1, esa salida del multiplexor. Vamos a hacer el otro multiplexor, que sería el multiplexor 2. Voy a copiar y pegar. Observamos aquí que este se va a llamar M2, pero sus entradas van a ser C y D, va a seguir siendo S1 su línea de selección, y esta salida va a ser Y2. Entonces dijimos que esta se va a llamar, ese es el multiplexor 2, sus entradas van a ser C y D, que es la que nosotros estamos tomando en cuenta ya declaradas en el módulo top,
la salida, la selección, la entrada de selección sigue siendo la misma, mientras que la salida va a ser otro cable llamado S2. Entonces, a partir de ese momento nosotros ya creamos los dos multiplexores internos sin tener algún error. Es decir, ya logramos estos dos multiplexores. Ya tenemos en la salida Y1 y Y2, que son los cables ahorita que están sueltos. Necesitamos crear ahora el módulo M3. Pues es muy fácil, pues igual nosotros pegamos ahora el mismo módulo, la misma estructura del módulo llamada M3, pero ahora van a ser, las entradas van a corresponder a Y1, Y2, que es la que se observa en el diagrama. La línea de selección es S0, que nosotros observamos aquí. Vean aquí, ese tercer módulo ya viene a la línea de selección S0, y la salida va a ser ahora sí directamente a Y, o sea Y. Entonces nosotros ahora sí, ya se va a la mera salida del mi módulo top. Y con esto hemos concluido en la creación de un multiplexor de 4 a 1. Vamos a observar. Aquí vean, ya tenemos los dos multiplexores, bueno, los tres multiplexores de 2 a 1, pero que esto representa, tal y como lo hicimos en el dibujo, tenemos a la misma línea de selección para S1. Vean, aquí se va a los dos primeros multiplexores, mientras que la línea de S0 se va al multiplexor número 3. Aquí está, y las salidas de estos dos multiplexores se van a la entrada de ese tercer multiplexor, y la salida de ese tercer multiplexor pues es la salida ya general de mi multiplexor. Si quisiéramos nosotros hacer un multiplexor de 4 a 1, por ejemplo, entonces tenemos que tener que los vectores sean las entradas de 4 bits, tanto A, B, C y D. Las líneas de selección siguen siendo las mismas de un solo bit, mientras que la salida también debería corresponder a un vector de 3 a 0. O sea, si las entradas son de 3 a 0, entonces también la salida debe ser de 3 a 0 en un multiplexor. Pero para el módulo también de 2 a 1, pues tendríamos que colocar que es el mismo vector, el mismo tamaño de bits, tanto para las entradas, repetimos, como las salidas. Tiene la tecla del insert que oprimí, pero como esta es otra computadora, bueno, ahí ya lo tenemos, que son entradas de 4 bits, obviamente salidas de 4 bits, y vamos a observar al RTL, actualizarlo, y pues ya tenemos al mismo multiplexor, pero ahora correspondiente a 4 bits. Si ustedes observan en la salida, vean aquí las entradas. Bueno, aquí nada más está tomando un bit, vamos a ver por qué en el código, ¿no? Las salidas, también las salidas de estas me faltó colocar que son vectores de 4 bits, también los 4 hilos, o sea, los 4 cables, nos faltaba colocar ahí que sean de 4 bits. Entonces, ahora, si nosotros vemos aquí, se corrigió, que vean, tengo vectores de 4 bits, entradas a 4 bits y mi salida de 4 bits, ¿no? Entonces aquí nosotros tenemos, vean, la salida de 4 bits. Entonces todo es de 4 bits. Entonces tenemos ya un multiplexor de 4 a 1 de 4 bits. Y con esto terminamos este video.